Junskaya pactant en Belgique à la investidura de Puigdemont. Il candidato de Junskaya à la Generalitat, Carles Puigdemont, il a secrétariat général de R, Marta Rovira, en ligado a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, que pasa por investir a l'ex-presidente de la Generalitat. Fuente de la négociation en explicado a Europa presque en beau líder se reuniront il martes por la noche, durant una cenac en Bruselas para abordar la situación política catalana, justo el mismo día en que el expresidente de la Generalitat Artur Mas anunciaba su dimisión como presidente del PDK, partido de Puigdemont. En élan qui entró en la capitale belga en beau pactaron tanto la investidura de Puigdemont como constituir una mesa del Parlam con mayoría independentista. Este acuerdo presenta alguna incognita como, por ejemplo, como se garantizan lo voto de los diputados electos que están en Bruselas, una fórmula que podría pasar por el voto por delegación en otro diputado. También continua siendo una incógnita si podría haber una investidura a distancia, ya que si el expresidente vuelve a España sería detenido de inmediato. La opción propuesta por el propio Puigdemont está en esta línea y plantado opción, hace el discurso de investidura por videoconferencia o bien que lo leira por delegations du 1 au de los 135 diputados, informa TV3. Queda descartado un posible bloqueo en la constitución del Parlamento caso de que no se pueda restituir al presidente. De hecho, Puigdemont hizo presente este martes su credencial en el Parlamento. El expresidido a Bruselas, en una intervención por videoconferencia en Montpellier, al sur de Francia, dijo que quería volver a Cataluña con garancia y sin la amenaza de la justicia española. Asimismo, en su cuenta de Twitter, dijo que volvería con toda la legitimidad como precisamente, este miércoles se cumple el segundo aniversario de la primera investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, que tuvo lugar el 10 de enero de 2016 cuando todo parecía indicar que no habría acuerdo entre los partidos independentistas para pactar un presidente. El boletín oficial del Estado, publica este miércoles el Real Decreto de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña que tendrá lugar el 17 de enero a las 11:00. Hora en el Palo de la Generalitat. Este Real Decreto, que entra en vigor este mismo miércoles, está firmado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El líder del Ejecutivo convoca esta sesión constitutiva de la Cámara Autonómica a los diputados y diputadas electos que han sido proclamados por la Junta Electoral Provincial de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona de acuerdo con el resultado de las elecciones celebradas el día 21 de diciembre.